grabación y arrancamos. Bienvenidos a nuestra quinta sesión de la materia de algoritmos y programación. Hoy 30 de octubre, viernes, aprovechamos el viernes de soltero para poder estudiar un poco más. Bien, hoy día he preparado, ayer les había comentado que leí una noticia sobre los nativos digitales, no sé qué tal se ve la imagen en este momento, si me pueden confirmar que están pudiendo ver, estoy conectado con el teléfono para que puedan ver la imagen. Se ve, ingeniero, sí se ve. Sí se ve. Perfecto, perfecto, gracias. Entonces, la noticia nos decía así el título: los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Y Irene Hernández Velasco, la autora de este artículo, eh, habla de la fábrica de cretinos digitales, ¿no? Había quedado de mostrárselas la noticia, ahí la tenemos. Y dice, simplemente no hay excusa para que les estemos haciendo a nuestros hijos y cómo estemos poniendo en peligro su futuro y desarrollo. Advierte en la entrevista con BBC Mundo el experto que tiene a sus espaldas una vasta obra científica y de divulgación y ha pasado por reconocidos centros de investigación como el Massachusetts Institute of Technology o MIT, a la Universidad de California, o la Universidad de California. Su libro se ha convertido en un gigantesco superventas en Francia. Ahí está el autor de la investigación. Y bueno, eh, quería darles una opinión adicional de este tema que me hace pensar, me hace ver el tema de la tecnología que como que no la estamos sabiendo aprovechar. Cuando se descubrió el potencial que tenía el núcleo del átomo al ser desintegrado, al estimular su destrucción, hablemos del uranio 238, eh, se vieron las virtudes que este tenía, se vieron las bondades que este podía presentar al poder generar energía infinita, poder dar muchas posibilidades, también tratamientos con radiación, la misma creación o construcción, dependiendo cómo lo queremos ver, de nuevos elementos químicos. Sin embargo, el primer enfoque que se le dio y la primera aplicación a gran escala fue la famosa bomba atómica, ¿no? Que conocemos la historia de Hiroshima y Nagasaki, la devastación que causó. Y bueno, siempre la tecnología sufre este tipo de, podríamos decir, inconvenientes, en los cuales primero pasa por una etapa de mala propaganda y después recién sabemos encontrarle la orientación. Lo mismo pasó también cuando hablábamos de las energías renovables, ¿no? Primero se dijo, que son muy caras, son muy esto, son muy lo otro, y ahora estamos viendo las virtudes que nos presentan, que hasta llegan a ser más económicas que las energías convencionales. Poco a poco vamos viendo recién las ventajas que nos presentan las tecnologías, y pienso que el tema del desarrollo, el tiempo que pasa ante una pantalla por motivos recreativos, retrasa la maduración anatómica y funcional del cerebro. A veces, como ustedes decían ayer, al darle las aplicaciones simplemente para que se distraiga, estamos perdiendo la posibilidad de que nuestros niños pues realmente desarrollen el potencial que ellos podrían desarrollar. Bien, no sé si tienen alguna opinión, algo más que aumentar, tal vez respecto a la noticia, o alguien ha podido hacer alguna otra noticia, ha leído algún otro tema interesante. Bueno, entonces, hoy día vamos a continuar recordando, y para recordar voy a tocar un tema interesante, que es el tema de los sistemas de numeración. Todos hemos trabajado ya con sistemas de numeración binario, hexadecimal, octal
y decimal. Nuestro sistema principal con el cual nosotros estamos acostumbrados y al cual nos referimos constantemente es el sistema decimal. Este sistema decimal lo hemos adoptado por el simple hecho de que nosotros utilizamos las manos y en las manos tenemos 10 dedos y esos 10 dedos nos permiten manejar 10 posiciones y por lo tanto en los 10 dígitos, 10 posiciones, 10 dígitos y con este los relacionamos para el trabajo con el sistema mencionado. Pero la computadora también tiene sus sistemas ventajosos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de los sistemas ventajosos de una computadora tenemos que analizar a baja escala. ¿Será que podemos, va pregunta para los de electrónica, podemos construir sistemas electrónicos para hacer todo lo que hacen con el sistema binario, pero con un sistema decimal? Repito la pregunta. ¿Será que podemos construir sistemas electrónicos que hagan lo mismo que hacen actualmente las computadoras con el sistema binario, pero que en vez de trabajar con sistema binario, trabajen con sistema decimal? Se podría hacer, pero solamente es que sería demasiado lento. Al trabajarse con un sistema binario ya se trabaja como si fuesen compuertas, con ceros y unos. La información se transmite mucho más fácil y si fuese con un sistema decimal, pues sería de empezar desde cero. Un sistema que sea capaz de leer todos los números sin convertirlos y solamente de 1 a 10, se me hace difícil imaginarlo. Correcto, una de los principales problemas sería la lentitud de todo ese trabajo, de esa conversión. Nosotros también podemos verlo, el sistema binario tiene la ventaja que tiene solo dos dígitos, una posibilidad de un 0 o de un 1. Entonces son dos dígitos donde podemos traducirlo fácilmente en, perdón, vamos a manejar la lógica, no voy a cambiar las reglas, en falso o verdad. Y esto también podría fácilmente convertirse en 0 voltios o tal vez 5 voltios. Por lo tanto, es más fácil de manejar. Si, por ejemplo, tenemos un sistema con mucho ruido, estamos trabajando en una industria, hay motores, hay mucho electromagnetismo, fácilmente podríamos aumentar las tensiones para disminuir el ruido, tomar vórtices más altos, como por ejemplo decir, ah, no, es que tengo mucho ruido, voy a utilizar, por ejemplo, unos 12 voltios, perdón, alguien está conectándose, listo, unos 12 voltios y en, perdón que acá no me deja escribir, listo, y en contraparte voy a utilizar menos 12 voltios, entonces he aumentado los límites y por lo tanto el electromagnetismo no me va a afectar. Un sistema de comunicación en topología de redes que trabaja con esta característica es el RS-232, que está hecho para automatización en lugares con alto contenido de ruido electromagnético. Otra de las grandes ventajas que hemos visto del sistema binario es que podemos tener señales cuadradas que son muy fáciles de manejar, 0 voltios, 5 voltios, y podemos tomar el tiempo, podemos relacionar esto para elaborar lo que serían frecuencias, tiempos similares, y es fácil de convertirlas después en traslado para ponerlo en nuestras señales eléctricas, ¿no? Que son por lo general senoidales, no soy bueno para dibujar, y peor que no sé por qué se me ha puesto tan caprichoso el teléfono. Podemos reproducirlas y empezar a poner señales en cierto tiempo, en cierto intervalo de tiempo, bajas o más altas, donde vamos representando 0 o 1. Las podemos empalmar, enlazar o acoplar y tenemos la forma de enviar estas señales y podemos trabajar fácilmente con la sincronización con el entorno, ¿no? Entonces es mucho más fácil
de trabajar. Y matemáticamente también se nos permite trabajar porque al tener solamente dos estados podemos hablar de verdad o de falso. Por lo tanto, manejamos la lógica binaria, la matemática discreta que fue hecha justamente para poder manipular lo que son los computadores. Ahora vamos a recordar un poco lo que hacíamos para transformar. Por ejemplo, si teníamos un valor como, no sé, 57, lo haremos impar en base 10. Caray, cheque, el lápiz no me quiere. Y queremos llevarlo a base 2, es fácilmente trasladable. ¿Por qué? Porque podemos hacer, por ejemplo, divisiones sucesivas o podemos tomar en cuenta sus posiciones. Entonces hablamos de un sistema de posiciones donde si hablamos del sistema binario, al igual que en el decimal, en el octal o en cualquiera de ellos, la primera posición es el 0. Entonces nosotros también por regla general, nuestra primera posición cuando hablemos de arreglos, nuestra primera posición cuando hablemos de conteo va a ser la posición 0. Es una de las justificaciones porque siempre las estructuras repetitivas las iniciamos en 0. Int y igual a 0. Y toma el valor de 0. Contador toma el valor de 0. Es justamente por este mismo principio. La segunda posición en el binario, o la posición 1, después tenemos la tercera posición, o la posición 2, la tercera, la cuarta, y así sucesivamente. Cada una tiene un peso, que es equivalente a elevar su base, en este caso la base 2, a la posición respectiva. 2 a la 0 va a tener el peso de 1. Disculpen que los números no sé por qué no me salen tan bien. Hago fea mi letra, pero no tanto. Los que han pasado clases conmigo antes, como Johanka, saben que no es tan fea mi letra. La posición 1 va a tener un peso de 2 a la 1, que va a ser equivalente a 2, luego a 4, a 8, a 16 y así sucesivamente hasta el valor que nosotros necesitemos. En el sistema decimal ocurre exactamente lo mismo, lo único que la base es 10. Y en la posición 0, el primer valor va a tener un peso de 1. 10 a la 1 va a ser 10 unidades, decenas. 10 a la 2 es 100. Hablamos de las centenas, que es el clásico sistema decimal que nosotros manejamos. Un poco estamos recordando toda esa teoría. Si queremos hacer un algoritmo para hacer la transformación, por ejemplo, podríamos utilizar de las divisiones sucesivas, donde sí tenemos el mismo valor 57 y queremos trasladarlo de base 10 a base 2, ponemos ese valor a ser trasladado en base 10 y lo dividimos entre la base a la cual queremos llevar, en este caso es la base 2. Y nos preguntamos, ¿este valor que nosotros queremos trasladar, este 57, será mayor o igual a la base a la cual queremos trasladar? Si la respuesta es afirmativa, es decir, si es verdad, hacemos la división. Entonces 2 por 2, 4, al 5, 1. Bajo el 7, 2 por 8, 16. Y al 17, 1. Este 1 se transforma para nosotros en ¿qué? En nuestro residuo. Y ese residuo es el que nosotros tenemos que memorizar. Nuevamente nos preguntamos lo mismo, ¿este resultado que hemos obtenido, este 28, será mayor o igual a la base a la cual queremos llevar? La respuesta es sí, porque 28 es mayor o igual a 2. Por lo tanto, hacemos la división. 1, perdón, alguien se quiere conectar, listo. 1 al 2, 0, por lo tanto bajo el 8, 2 por 4, 8. Y al 8 queda 0. Ese se convierte en nuestro segundo residuo. Lo vamos a recordar y nos vamos a continuar con el algoritmo. ¿Qué dice el algoritmo?
el resultado obtenido será mayor o igual a la base a la cual queremos llevar, es decir, en otras palabras, 14 es mayor o igual a 2, la respuesta es sí. 2 por 7, 14, a 14, 0. Ese 0 va a ser nuestro siguiente dígito, debemos recordarlo, lo marcamos con amarillo, y continuamos nuevamente con el proceso algorítmico. Fíjense que es una estructura repetitiva simple. Nuevamente nos preguntamos, ese resultado que nos queda, es decir, ese 7 es mayor o igual a la base a la cual queremos llevar, es decir, 7 es mayor o igual a 2, la respuesta es sí. 2 por 3, 6, al 7, 1. Lo vamos a marcar porque necesitamos recordar, necesitamos almacenarlo, y continuamos con el proceso algorítmico. Y nos preguntamos, ¿3 será mayor o igual a 2? La respuesta es sí, nuevamente, entre 1 y me queda 1. Yo lo voy a memorizar, necesito guardarlo en alguna parte, lo marco y me pregunto, ¿el resultado será mayor o igual a la base a la cual queremos trasladar? La respuesta es no, entonces terminamos y marcamos. ¿Cómo organizamos estos datos? El último será el primero, los primeros seréis los últimos. Y ponemos los valores, entonces tenemos 1, 1, 1, 0, 0, 1. Por lo tanto, 57 en binario es 1, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Alguien por ahí quería decir algo? Sí, ingeniero, ese es uno de los métodos para cambiar de número decimal a binario, ¿no? Así es uno de los métodos. Sí, eso era, ingeniero. Ya. Sí, es uno de los métodos, es el que es más fácil convertirlo en un algoritmo por la misma forma que hemos ido haciendo las reglas. Entonces se puede transformar de manera directa y no sirve para cualquier sistema, en realidad. Ahora vamos a comprobar. El primero tiene un peso, hemos dicho, de 1. El segundo 2. A ver, lo voy a poner aquí arriba. Voy a borrar esto. Y lo vamos a poner ahí arriba los valores. Entonces tengo 1, tengo 2, tengo 4, 8, 16. No sé si es la batería de mi lápiz el que no está queriendo funcionar. Y 32. Ahora sí. Hay por ahí un micrófono que está sonando. Por favor, lo voy a silenciar. Disculpen. Lo habilitan nomás si es que quieren hacer alguna consulta. Bueno, ahí no me quiere funcionar. Tenemos 32 más 16 más 8 más 1 que da 57. Por lo tanto, tenemos el resultado según queríamos demostrar. El otro método es tomando en cuenta las posiciones para convertir. El mismo 57, empezamos a preguntarnos desde un valor cercano. Podemos tomar un byte empieza con 128, 128 es menor o igual al 57, es decir, el valor de la posición, el peso de la posición es menor o igual al valor que queremos transformar. En el caso del 128 no cumple, por lo tanto 128 va a quedar en 0. Luego preguntamos 64 es menor o igual a 57, también queda en 0. Seguimos avanzando y decimos 32 es menor o igual a 57, sí. Agarramos a ese 57 que teníamos, voy a borrar aquí, y le restamos ese 32 que hemos obtenido. Por lo tanto, tenemos 25. Aquí teníamos el valor, voy a cambiarle de colorcito para que no mezclemos. Aquí es 32. Vamos a continuar. El siguiente valor es 16. 16 es menor o igual a 25, sí, lo ponemos en 1 y le quitamos ese 16. En este caso,
16 menos 25 es 9. Acá teníamos 16, la siguiente posición tiene un peso de 8. 8 es menor o igual a 9, sí. Quitamos ese 8 y nos queda 1. Ya sabemos que 4 no se va a cumplir, 2 no se va a cumplir y 1 se va a cumplir. Por lo tanto, tenemos 1, 1, 1, 0, 0, 1 también transformado. Es un método de resta sucesiva que también podemos hacer un algoritmo y codificarlo para poder hacer de que la computadora nos resuelva ese problema de manera autónoma, de manera automática. Esto estamos simplemente recordando de lo que ya hemos hecho en las anteriores materias, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿Todos estamos pudiendo recordar esto? Aprovecho para decirles, aquí voy a compartir mi pantalla y voy a dejar de compartir la del teléfono. Listo. Les pido que me confirmen si pueden ver mi pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve, ingeniero. Magnífico. Estoy en la plataforma ahorita de la universidad. He aprovechado de compartirles algunos videos donde hay conceptos generales de todo lo que hemos ido viendo, recordando, para que si alguien quiere recordar un poco más pueda irlos revisando. Entonces les he subido una serie de videos para que ustedes puedan revisar. También en la carpeta compartida, que no la dejé abierta, en la carpeta compartida que nosotros estamos manejando de la materia, ahí tenemos UTEPSA, universidad, tenemos en SAL 301, aquí está. Oh caray, no se terminó de cargar. O lo cambié de carpeta, a ver, permítanme. No. Ah, no. Aquí se los voy a compartir desde este material y está instaladores. Les voy a compartir este link para que ustedes puedan descargar los instaladores y videos de la instalación de Singhai y de Python, que era lo que les había prometido para hoy día. Ya, se los voy a mandar por WhatsApp en este mismo momento para que puedan verificarlo también ustedes. Instaladores. Ahora sí, ya lo deben tener en su WhatsApp para que puedan revisar. Ahí está de Python y de Singhai. Ya, para que puedan descargarlo. Y los videos también, ahora mismo los voy a poner a copiar porque no se copiaron. Voy a revisar qué es lo que ha pasado. Ya, aquí. Ahorita va a terminar de cargar, entonces pueden ver los videos con las instrucciones de instalación. Van a ver que son siguiente básicamente, son bien simples. Entonces ahí tienen el material para poderse distraer este fin de semana. Me queda terminarles de subir lo que les prometí, el material de electrónica, para comprender un poco la circuitería. De tal modo voy a intentar hoy día hacer un poco de esto para que les quede un poco más claro y podamos ya empezar con algún código la próxima semana, código un poco diferente, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Bien, creo que nada. Queda claro como agua de pozo o tal vez agua con turbión, Sí, pero diga. también había Ingeniero, dicho una que A ver.
Perdón, silencié a alguien que estaba con bastante sonido. Primero le daremos la opción a Yandira y después creo que era, a ver, William, William el que quería hablar. Perfecto. Por favor, en ese orden. Dígame, Yandira. Mm, ya. También mencionó que iba a subir material de Arduino. Sí, eso también les debo junto con lo de electrónica. Estoy buscando unos libros que Sí. tenía y tengo también algunos videos para que ustedes puedan trabajarlos. Eso también sí tengo que subirlo. Williams, Eso era todo. ya, gracias Yandira. William, Ingeniero, ya desde el lunes ya vamos a ocupar ya lo que es el programa Visual o cuál vamos a proceder a ocupar más ya, lo en que general. vamos a utilizar, ya, lo que vamos a utilizar va a ser Shanghai, Python, el IDE de Python para descargar el oficial. Y vamos a ocupar como tercer elemento el ID de desarrollo de Arduino. Son estos tres que vamos a ocupar inicialmente. Para programación orientada a objetos vamos a utilizar Python y también C++. Ventajas de estos dos lenguajes. Vamos a ver los dos extremos del negocio. ¿Ya? C++ nos va a obligar a manejar las clases en la forma más nativa, ¿sí? A controlar muchos elementos. Y Python nos va a permitir trabajar omitiendo muchos pasos con mucha facilidad. Java es más parecido a C++, Ruby es más parecido a Python y así sucesivamente. Entonces vamos a ver los dos extremos y así vamos a tener como que el catálogo amplio para que podamos desarrollar. Lo que es el IDE de desarrollo de Microsoft, que es el Visual Studio, por el momento no lo vamos a ocupar. Como les dije ayer, se los voy a pasar para que ustedes puedan tenerlo. ¿Ya? Y si se fijaron en los mensajes que les reenvié, está con licencia el 2015, lo cual es bueno para que ustedes puedan tenerlo oficialmente el instalador. Sí, correcto, ingeniero. ¿Ya? ¿Cuándo lo van a ocupar? Por ejemplo, para la próxima materia que ustedes lleven, que es algoritmos y estructuras de datos, ahí van a utilizar C Sharp con el ingeniero González, es lo más probable que pasen con él. Por lo tanto, van a necesitar el Visual Studio. Ya tienen los instaladores, ya pueden ir conociendo el entorno y van a poderlo aplicar. Entonces la idea de haberles conseguido los instaladores es para que ustedes vayan teniendo el material, vayan recolectando material y no les cueste después a última hora tener que estar buscando y teniendo problemas. Como les digo, en la materia vamos a ocupar estos otros tres que les digo y vamos a intentar trabajar con ellos para manejar todos los conceptos y utilizar los IDEs más simples para ver y trabajar de manera obligada. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a trabajar con un Visual Studio donde tenemos todas las opciones a un clic de distancia, vamos a aprender incompleto el modelo, ¿ya? Es como cuando aprendemos a conducir, los que ya tienen la experiencia. Quien ha aprendido a conducir, a manejar un vehículo con caja mecánica, fácilmente se va a adaptar a una caja automática. Pero una persona que aprendió a conducir caja automática, le va a costar mucho más trabajo adaptarse a una caja mecánica. ¿Por qué? Porque hay que empezar a trabajar con el embrague. Inclusive una persona que aprendió en caja mecánica, después estuvo manejando un vehículo con caja automática por mucho tiempo, le va a costar retomar el manejo de una caja mecánica. Lo mismo pasa en la programación. Vamos a aprender del modo, entre comillas, más complicado para poder aprender todos los trucos. Y después vamos a buscar las herramientas que nos facilitan más aún la vida. Ese es el motivo y ese es el fundamento. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, perfecto.
Entonces, ahí tienen el material, como les digo, les debo lo de electrónica, el tema de clases, les debo también el material de consulta de Arduino y también, como veo que tienen bastante curiosidad, les voy a subir material de inteligencia artificial. Es más, vamos a aprovechar ahorita, les voy a compartir material que ya he subido para trabajar un poco. Lo tengo aquí, si no me equivoco. Aquí tengo. Algoritmos y programación. Tenemos, fíjense, es una lista bastante larga de libros. Tenemos desde Scratch. Tenemos cliente-servidor, arquitectura por capas. Tenemos árboles, programación funcional. Otro de Scratch, de C, parte 1. Computación creativa con Scratch para juegos, fundamentos de programación de Luis Joyanes, problemas de Luis Joyanes, diseño de programas, formalismo y abstracción, programación en Java, diseño de análisis de algoritmos, programación distribuida y mejora del rendimiento, lenguaje C, teoría y ejercicios, fundamentos de programación, diseño de algoritmos, fundamentos de programación, algoritmos de programación, aplicaciones informáticas. Tenemos estructuras en C++, la segunda edición, la versión anterior, la segunda edición, tomo 1, tomo 2, el libro completo del C++ y lenguaje C. Son 26 libros que tienen algoritmos en programación. Dentro de ingeniería de software tienen lo que es que es para documentación y aproximación de la ingeniería. Estoy buscándoles del de Pressman, séptima y novena edición para subírselos. Aquí tienen de inteligencia artificial 3 libros de problemas resueltos y algunos exámenes de inteligencia artificial. Dentro de lo que es investigación les voy a subir algunos libros más como el de Gutiérrez, el de las teorías popperianas de investigación para aumentar un poco. Después de matemática discreta les he dejado el solucionario de John Bau, la sexta edición. Organización y arquitectura del computador, les he dejado algunos libros de referencia sobre segmentación. Estos libros se los compartí, me parece que algunos los tienen. Voy a seguir actualizando por ese caso. Y tienen libros de redes. Todo esto les voy a compartir en este momento para que puedan descargárselo y puedan ya ir juntando material para sus diferentes carreras. Ya es importante que vayan juntando, vayan leyendo el momento que les toque. Si no pueden volar a la biblioteca de la universidad, igual ya van a tener el material disponible para que ustedes puedan ir trabajando, ¿no? Que es muy importante. Listo, ya les compartí el enlace para que puedan revisar. Ya está el mensajito en su WhatsApp. Y así les voy a seguir mandando algunos libros más. Si quieren les puedo compartir libros de química, un poco, y después les voy a ir compartiendo algunos más. ¿Alguna pregunta, comentario hasta aquí? Todo ese material que nos pasó, ¿tiene solamente en una sola carpeta? Como para ver la gama de ahí en una sola, en esa carpeta. No, lo tengo dividido todo en subcarpetas. Más bien aquí he intentado juntarlos y ampliar, ¿no? Lo que eran de algoritmos. He intentado ponerlos de todas las carpetas que tenía distribuida en una sola carpeta porque hacen referencia al mismo tema. Es el más general que tengo en este momento. Veo que usted está trabajando con temas de matemáticas. O algo por ahí. Porque eso luego dice matemáticas con Hanan. Sí, algo así. Ya, le voy a compartir
al solucionario de, ay, no me recuerdo el 3000 problemas de, se me fue el nombre del libro. Bueno, pero le voy Sí, a por favor, compartir. también me serviría. Le voy a compartir un par de libros. Me va a hacer recuerdo si no se lo comparto mañana, para que este fin de semana Sí, los dos. perfecto. Perfecto, de acuerdo. Bien, entonces continuemos con nuestro avance. Si no hay más consultas. Estoy abriendo Sinkai. Como les dije, vamos a trabajar bastante con el lenguaje C por las ventajas anteriormente mencionadas, ¿no? Ahí les agrando un poco la letra para que puedan leer. Entonces habíamos visto, por un lado, recordado los tipos de datos. C tiene bastantes tipos de datos, dado que es un lenguaje altamente tipificado o fuertemente tipificado. Por el momento no vamos a hacer cadenas de caracteres, vamos a hacer cadenas, arreglos, pero no cadenas de caracteres. Y vamos a entrar a recordar un poco eso. Ya hemos visto lo que son las estructuras secuenciales de selección o de decisión y las repetitivas. Ahora, por ejemplo, ¿cómo declaro yo un arreglo? ¿Qué es un arreglo? Es una sucesión de elementos del mismo tipo que ocupan por lo general, un arreglo como tal, que ocupan una porción cercana de memoria, una porción continua de memoria para almacenar todos los elementos. Y son finitos, es decir, que una vez nosotros creamos ese vector, no se puede ni disminuir ni aumentar. Por lo tanto, si los elementos que nosotros tenemos son menos que los que necesitamos, perdón, son más de los que necesitamos, estamos mal utilizando la memoria. Estamos botando, desperdiciando memoria. Sin embargo, si son menos que los que necesitamos, vamos a tener un problema que nos va a faltar almacenamiento. Entonces tenemos ahí el valor entero, le pongo un nombre a mi variable, por ejemplo, vector 1, y le voy a colocar una cantidad de elementos. Voy a poner en inglés mi teclado, disculpen, por ejemplo, 50 elementos. Entonces he creado un vector. Si yo muestro los elementos de este vector, puedo hacer un ciclo repetitivo. Voy a hacer un ciclo for porque sé cuántos elementos tengo, por lo tanto no necesito contar, no necesito poner ninguna condición. Digo que desde 0 hasta llegar a la posición más alta de mi vector. ¿Cuál será la posición más alta del vector? Porque tengo 50 elementos, pero ¿cuál va a ser la posición más alta? 49. 49. 49 o n menos 1, ¿no? Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Voy a mostrar el valor que tengo en el vector. Para hacerlo más elegante voy a hacer un salto de línea. Me gusta mucho hacer los saltos de línea, si se han dado cuenta. Voy a poner el nombre de mi vector y en la posición voy a poner esa variable que va a ir contando, esa variable que va a ir caminando. Por lo tanto, así voy a mostrar todos los elementos de mi vector. Compilo el programa y ejecutamos y ahí tenemos los datos que están almacenados. Fíjense que el vector tiene una cantidad increíble de elementos, pero ninguno tiene sentido para nosotros, ¿no? Son valores absurdos que estaban en memoria, en la memoria RAM cuando encendimos la máquina, posiblemente se crearon ahí, se generaron ahí, o posiblemente con el uso del sistema, con el uso de las diferentes aplicaciones, fue generando los valores. Entonces ahora lo que vamos a hacer es asegurarnos de que este vector tenga valores conocidos y vamos a hacer exactamente la misma operación. Yo necesito nuevamente declarar la variable i porque sabemos que esta variable i cuando está dentro de una estructura es una variable de estructura, no es local. Por lo tanto, una vez termina la estructura que la creó, desaparece. Vamos a hacer el mismo camino y que toma el valor de 0 mientras i sea menor a 50, es decir, que llegue a la posición 49 y vamos a dar solamente un paso a la vez.
En este caso, para mostrar el uso y desuso de las llaves, como vamos a hacer una sola línea de código, entonces yo voy a hacerlo sin llaves, voy a poner la variable i y voy a decir que toma el valor de 0. Voy a rellenar de ceros todo el vector. Y después voy a volver a mostrar ese vector, los datos del vector. Perfecto. Voy a ejecutar mi programa. Primero hace la compilación, luego hace la ejecución. Tenemos los valores absurdos y después tenemos todos los valores en 0. Entonces hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos repetido un montón de veces, 1, 2, 3 veces, y necesitaríamos seguir repitiendo lo que es mostrar datos, lo que es volver a hacer el trabajo del vector, ¿no es cierto? Y para eso tenemos lo que son las funciones. ¿Qué es una función? Es una porción de código que tiene un encabezado propio, que tiene características propias y que me permite hacer la reutilización de código en programación estructurada. Esas son las funciones. Si nosotros vemos el IDE de desarrollo de Arduino, para los que les interesa la automatización de sistemas redes y por supuesto los de electrónica sí tienen que ver el tema de automatización, ya saben que tenemos dos funciones esenciales. En el lenguaje C, C++ tenemos una función principal, main, es la función principal. En Arduino, para poder hacer el desarrollo, tenemos dos funciones principales. La primera función que se encarga de hacer las configuraciones de nuestras entradas y salidas es la función setup. Si queremos habilitar un puerto serial para comunicación, entonces lo hacemos en setup. Y la función loop, que es la que se va a repetir y es la que hace el ciclo repetitivo en realidad para revisar constantemente todo el código y poder hacer el proceso de automatización, porque un microcontrolador en realidad lo que nos permite es eso, poder hacer un grupo de tareas repetitivas una y otra vez y estas estén caracterizadas dentro de un mismo esquema. Sigamos entonces. Nos vamos a nuestro programa y por lo tanto una función podría ser esta, por ejemplo, void mostrar guión bajo datos guión bajo vector y yo no voy a poner nada de entrada, es decir, es una función en la cual nada entra, nada sale. Si yo tengo poca cantidad de funciones, puedo directamente aquí hacer mi código, no es nada difícil. Ahí tenemos el inicio y el fin de nuestra función y lo que vamos a poner es esto que sirve para mostrar. Listo. El vector funcionará o no funcionará. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque este vector es una variable ¿de qué tipo? ¿Local, estructura o global? Local. Local, correcto. Por lo tanto, yo en este momento la voy a hacer una variable global, la primera trampa que hemos aprendido a hacer con el tema de funciones, para poder acceder desde cualquier función que yo tenga. Entonces ahora sí la va a conocer esta función mostrar datos del vector y para poder mostrar los datos del vector simplemente digo mostrar guión datos guión vector, abrimos y cerramos paréntesis y con eso nos hemos resuelto la vida. ¿No es cierto? Y hemos reducido una cantidad de líneas de código porque estamos haciendo la reutilización de código. Yo voy aquí a ejecutar, primero compila y después recién ejecuta. Y ahí tenemos los datos. Ahora el vector ya tenía los datos en 0 y volvió a mostrar los dos con ceros. Si contamos la cantidad de ceros, de seguro que tendremos 100 valores en 0. ¿Correcto o incorrecto? Correcto, porque tenemos dos veces la función mostrar datos, ¿sí? Podríamos cambiarlo y decir, no, vamos a ver si es que es verdad. Entonces primero los voy a poner mis datos en 1 y después los voy a poner en 0 y voy a volver a mostrar. Voy a volver a ejecutar, es decir, primero compilo,
y ejecuto. Y tenemos todos en 1 y después todos en 0. Y era lo que justamente queríamos demostrar. Por lo tanto, nosotros podemos seguir haciendo la reutilización de código. Entonces puedo hacer otra función que sea void y le voy a decir rellenar. Le voy a dar el valor para rellenar y voy a hacer el código. En el mejor de los casos, dado que son pocas funciones, va a trabajar esta función. Pero, ¿qué es lo correcto? Primero analicemos el entorno, olvidémonos del lenguaje de programación que estamos utilizando y pensemos, ahí tenemos de fondo la universidad. ¿Qué hacíamos cuando no había pandemia y nos encontrábamos en la universidad? Estábamos en grupo ahí en el patio y llegaba el conocido de alguno de los del grupo. El que lo conocía lo saludaba y luego decía, miren, él es fulano. Por ejemplo, él es, voy a utilizar el nombre de uno de ustedes, a ver, Josué. Él es Josué. Y todo el mundo dice, ¿qué tal Josué? O pasaba dando la mano a cada uno, ¿no es cierto? Ahora lo máximo es el codo. Pues en C++ ocurre lo mismo, ¿ya? Necesitamos presentarlo. Para eso voy a aquí quitar la función que tenía, lo voy a poner aquí abajo. Para presentar una función a las demás funciones del programa, yo la pongo al inicio, pero solamente el encabezado. Esto es como decir, jóvenes, les presento a la función mostrar datos de vector. Y las demás funciones dicen, ¿qué tal? Y ya la conocen, ya saben quién es. Por lo tanto, el código ya podemos ponerlo donde podamos. Ya no necesitamos mantener un orden para poder codificar. Por ejemplo, yo podría ponerlo aquí y no habría ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, este encabezado nos permite presentar a las funciones. Igual, declarar nuestras funciones globales. ¿Se va entendiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí antes de continuar? Ingeniero, void, ¿qué quiere decir? Perfecto. Void quiere decir sin nada. Estamos indicándole que a esta función, por ejemplo, mostrar datos del vector, no le va a entrar nada de información, va a cumplir su tarea y tampoco va a entregar ninguna información a la función que le llamó. Por ejemplo, imaginemos que estamos en el aula, en la universidad, y yo le entrego una hoja con una pregunta y le digo resuelva. Le estoy entregando un dato. Entonces, por ejemplo, estoy dándole un int valor. Pero le digo resuélvalo, no le dije que me la entregue la hoja, por lo tanto no hay un dato de salida, void, no hay nada que sale. En este caso, en mostrar datos vector, por ejemplo, no entra nada. Yo simplemente lo llamo, le digo Ángel y no le doy ninguna información, como que lo dejo al aire. Usted va a hacer lo que está preparado para hacer, que sería, ¿qué necesita? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué debo hacer? ¿No es cierto? Pero en este caso, la estructura me dice que tampoco debe dar ninguna respuesta, simplemente hacer algo. Tal vez estaba, por ejemplo, hablando y cuando le digo Ángel, simplemente se cayó. Ni le dije nada, ni usted me dijo nada, pero sabe que era lo que tenía que hacer. ¿Ya? Entonces, void significa que no hay un dato, ya sea para la entrada o ya sea para la salida. Cuando nosotros tenemos esta estructura de aquí, un int, un char, un booleano, un puntero inclusive, nosotros estamos diciendo que le entra una información. También podríamos poner una salida entera. Así, por ejemplo. Le estamos diciendo que va a salir un valor entero, que tiene que haber una respuesta de esa función, que tiene que entregar algún dato. En este caso, le estamos diciendo que no sale nada. Eso significa el void. No sé si
¿Respondí su pregunta? Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Tenía la duda de si es lo mismo usar paréntesis que corcheas. ¿Me podría repetir su pregunta, por favor, Yandira? Si hay diferencia o es lo mismo usar paréntesis que corchetes. Perfecto. Los corchetes normalmente, por ser palabras reservadas, están siendo utilizados para cuando hablamos de llamar o referenciar posiciones o llamar o utilizar argumentos. Este argumento, vamos a ver algún ejemplo más adelante, es, por ejemplo, cuando yo ejecuto mi programa desde la consola y digo, por ejemplo, a mi programa lo voy a llamar, ok, me abrió la calculadora, qué interesante, CMD, ahora sí. Yo voy a ejecutar el programa que se llama, por ejemplo, carlos.exe y le voy a dar un valor de entrada de 100 por 100. Imaginemos un programa así. Cuando yo doy Enter y he codificado eso, ese 100 va a entrar como argumento. Entonces utilizo los corchetes para decir, ¿es el primer 100 o es el segundo 100? Ya lo que está en la línea de comandos. Entonces, cuando usamos corchetes, siempre vamos a referenciar a posiciones. Y los paréntesis son para agrupaciones. Por ejemplo, estoy agrupando los datos de entrada de mi función mostrar datos. Estoy agrupando los datos para mi ciclo for. Estoy agrupando, por ejemplo, las condiciones. Yo puedo tener un if, paréntesis, 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 y puedo poner aquí un conector AND, aquí puedo tener un OR y aquí un OR, ¿sí? Y utilizo los paréntesis como signos de agrupación. En ese caso uso paréntesis. Entonces, no es lo mismo paréntesis que corchetes. Corchetes siempre a nivel posición y los paréntesis para temas de agrupación. Las llaves siempre me demarcan el inicio y el fin de algo. Estas reglas se mantienen para el lenguaje C, C++, Java y algunos otros lenguajes que fueron hechos, construidos con el modelo del lenguaje C. No sé si contesté totalmente su duda. Nati. Sí, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Magnífico. Continuamos entonces. Voy a hacer la función para rellenar. ¿Cómo trabaja la función para rellenar? La función para rellenar es un ciclo for también porque sabemos cuántos elementos va a tener. Y lo que hace es tomar ese vector y rellenarlo de un valor. En este caso el valor nos está entrando como dato. Por lo tanto, tenemos la variable valor, que es la que nos va a almacenar ese datito de entrada. Es como, no sé si han visto el cajero, el autobanco, en Banco Fácil, Banco Mercantil, Banco Nacional. Las farmacias de Farmacorp también tienen la autofarmacia o tienen la farmacia turno nocturno donde hay una cajita metálica. Entonces se pone en la cajita los remedios y abren la cajita y uno recoge de ahí o pone el dinero, cierran la cajita y al otro lado retiran el dinero. Entonces, esa cajita metálica viene a ser esta variable que nos permite meter el dato que nosotros queremos. Imaginémosla como esa caja que nos permite intercambiar con la función los valores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero rellenar los datos con un valor dado, llamo a mi función rellenar, abro mi cajita y cierro mi cajita y le digo que rellene con el valor 5. Luego le digo mostrar datos del vector. Ahora voy a borrar esto y le digo nuevamente rellenar. Abro mi cajita y le digo con el valor 0. Cerrar mi cajita y terminar la instrucción.
Voy a ejecutar. Para ejecutar primero compila. Y ahí tenemos, ¿no? Primero el valor 5 y luego el valor 0. Entonces, esta función rellenar tiene un valor de entrada, tiene un dato de entrada. Y mi función mostrar datos no tiene ningún dato de entrada, pero tampoco lo tiene de salida. En cambio, la rellenar no tiene ningún dato de salida, pero sí tiene un dato de entrada. Y fíjense ahora el tamaño de nuestra función principal. Ahí, Diga, William. ahí solo le mostró 5 números repetidos, 5, ¿no es, ingeniero? Cuando le dio play. No, lo que ¿O me pasa es que no subí más para arriba. Mire. Van apareciendo más 5 si voy subiendo más. Van a estar los 50 valores 5. Ah, sí, sí. Sí, cierto, ingeniero. Ya, 50 valores 5 y 50 valores 0. exactamente. Ok. Entonces ahí es como que hizo dos vectores. ¿Dos qué, perdón? ¿Dos vectores? No, es el mismo vector, lo único que le he cambiado los datos. Es el mismo vector que se llama vector de 50 elementos, lo único que primero lo he rellenado, aquí vemos cómo se rellena, con el valor 5, y acá lo he vuelto a rellenar, pero con el valor 0. Lo he modificado el vector. Ah, ya. Gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bien. Sigamos entonces. Voy a hacer un archivito nuevo. Vamos a usar plantilla, C++ en blanco. Lo vamos a agrandar para no fregarnos la vista. Bien, hasta ahí hemos hecho funciones. Hemos utilizado una estructura que se llama vector. Hemos visto que el vector inicia en 0, termina en el valor máximo. Yo puedo declarar mi vector con el tamaño que quiera y del tipo de dato que quiera. Por ejemplo, podría crear un vector float de flotante con números decimales. Podría buscar o crear un vector de tipo carácter. En realidad eso es el string. Es una función sobrecargada, pero vamos a manejarlo como char todavía. No nos vamos a confundir. Puedo declararlo como otro tipo de datos. Puedo declarar un vector del tipo vector. También es posible, se puede hacer una estructura. Y todo ello es parte de lo que es la programación estructurada. Cuando hablamos de la programación orientada a objetos, y me voy adelantando un poco, ya vamos a empezar a intentar imaginar lo que es la programación orientada a objetos. En vez de manejar esas estructuras que se llaman, nosotros vamos a manejar objetos. Mi objeto va a tener todas sus funciones. Es decir, que estas funciones no van a quedar aparte de mi objeto, van a ser parte del todo. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua, vamos a ver aquí, ahí, tengo un vaso de agua. Este vaso de agua tiene ciertas características. Tiene un tamaño, por lo tanto va a tener el volumen, la cantidad de agua que podemos colocar, introducir. Vamos a tener su funcionalidad. Su funcionalidad va a ser introducir el líquido o quitar el líquido. Dependiendo qué estamos haciendo, vamos a poder leer el estado, cuánto líquido tiene, si está lleno, medio lleno, casi vacío o vacío, por ejemplo. Y vamos a poder decir que puedo trasladar el vaso a otra posición y sería una función de traslado. Por lo tanto, estamos haciendo un objeto que es vaso y que tiene sus métodos
y tienen sus atributos. Los atributos son las características, el volumen, el material podría ser este vaso de vidrio, y entre sus funciones podría ser introducir líquido, quitar líquido, podría ser mover vaso, y estaríamos hablando de sus métodos. Ese va a ser un objeto. Cuando hablamos de programación estructurada, hablamos de las funcionalidades de este vaso. A este vaso se le puede introducir líquido, por lo tanto va a ser una función. ¿Que me va a servir para el vaso? Sí, pero queda aparte, es como si fuera un elemento ajeno, pero que sirve para el vaso. Esa era la filosofía de lo que es la programación estructurada. Por eso se la cambió por la programación orientada a objetos, que tiene mucha mayor versatilidad. Vamos a seguir un poco champando ideas, aumentándolas para poder avanzar. Entonces vimos esta estructura que se llama vector, pero nosotros también podemos crear otro tipo de estructura que se llama matriz. La matriz es una estructura ya no unidimensional. Bueno, en realidad es bidimensional porque tiene el contenido y las posiciones. En el caso de la matriz, nosotros tenemos dos dimensiones. Tenemos el X y el Y. Y podemos declararla de diferente tamaño, por ejemplo 50 por 20, 20 por 50, 50 por 50. Nosotros vamos a hacer una matriz cuadrada por efectos de lo que es el manejo, ¿ya? Para poderla hacer. Entonces esa matriz, al igual que el vector, puede recibir datos o puede mostrar datos. Podemos manejarla también con los mismos ciclos repetitivos. Podemos tener un ciclo for que vaya desde el valor 0, es decir, desde la posición 0, hasta la posición 49, es decir, el elemento 50, y que vaya paso a paso. Obviamente, ahora tenemos que poner llaves porque van a ser varias líneas de código, y puedo dentro de esta hacer otra estructura repetitiva que avance desde 0 hasta el máximo valor, es decir, hasta la posición 49, el elemento número 50, porque es 50 por 50, y que vaya caminando paso a pasito. Ahora yo podría, por ejemplo, los datos que están aquí, simplemente mostrarlos. Cout, voy a poner aquí un espacio, primero el valor y luego el espacio. Vamos a concatenar. Sí, perfecto. Entonces, cout, vamos a poner el valor. Voy a decir entonces matriz en la posición IJ va a mostrar el valor y luego va a dar un saltito, va a dejar un espacio. Cuando termine de mostrar toda esa fila, le vamos a decir que, primera cosa, imprima un salto de línea, es decir, que vaya a la siguiente, y además que incremente para volver a hacer lo mismo. En teoría esto debería funcionar, vamos a ver qué tal funciona. Ponemos ejecutar, compila y ejecuta, y ahí está mi matriz, 50 por 50. Qué bonita. Pero fíjense que todo estaba con 0, por suerte. Nosotros queremos introducirle valores. Bien, para introducir valores vamos a hacer exactamente lo mismo que el vector, lo único que ahora lo vamos a manejar en dos dimensiones. Y les voy a pedir que intenten hacerlo, ¿ya? No codificando, no es necesario que codifiquen, pero sí el algoritmo. ¿De acuerdo? Lo vamos a trabajar. Quiero una función que me permita reemplazar los valores de mi matriz, ¿ya? Con un valor metido por teclado. Es decir, que yo voy a dar el valor. ¿Se animan a hacerlo o quieren que lo explique por esta vez? Lo que diga la mayoría.
A ver, explíquelo por esta vez. Explíquenos en qué estamos. Ya. Bien, vamos a hacer entonces la función para rellenar. La función rellenar no va a entregar ningún dato, ¿sí? Porque no necesita dar ninguna respuesta, a menos que me avise si lo hizo bien o si lo hizo mal. Pero en este caso no vamos a pedirle que nos muestre nada. La vamos a bautizar a esa función, le vamos a dar un nombre, le vamos a decir, bueno, tú te llamarás rellenar y tendrás como entrada de dato un valor entero para poder rellenar los datos. Perfecto. Hemos creado el encabezado de nuestra función. Ahí nosotros le estamos presentando a todas las funciones que vienen debajo. Y aquí abajo la vamos a codificar. Aquí vamos a darle vida a nuestra función. Y decimos que nuestra función rellenar, fíjense, voy a utilizar este mismo código, va a tener que recorrer la matriz. Me voy a un Excel. Aquí tenemos matrices. Ahí está mi Excel. Nosotros vamos a ejemplificar con una más pequeña para hacer el algoritmo. Y listo. Yo voy a agarrar y voy a hacer una matriz de 5 por 5. La voy a colorear para que la veamos más claramente. Listo. Ahí está, mi matriz 5 por 5. Entonces aquí voy a tener la posición 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque es 5 por 5. 0, 1, 2, 3 y 4. Y quiero que el usuario me diga, a ver, rellénemela con el valor 9. Magnífico. Yo me voy a la primera fila, a la primera columna, es decir, a la posición 0, 0, y escribo el valor que me da, 9. Luego camino un paso, es decir, me voy a la fila 0, columna 1, y pongo el mismo valor. Luego camino un paso, luego nuevamente doy otro paso, luego nuevamente doy otro paso, y luego ya no tengo dónde colocar datos. Por lo tanto, me voy en el otro sentido, camino un paso en el sentido de las filas y me vuelvo a la primera columna. Voy a poner el mismo valor y doy un paso en el sentido de las columnas. 9, 9, 9, 9. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Ese es el algoritmo que vamos a hacer para poder rellenar. Entonces agarro mi función, que es la que hemos hecho aquí arriba y hemos presentado a todos. No devuelve nada, se llama rellenar. Yo te llamo rellenar y recibirás como dato de entrada un valor entero. Magnífico. Me voy al código y le digo, bueno, para tú poder rellenar, vas a primero avanzar las filas. Perfecto. Entonces, declaro mi valor entero, que va a ser el que va a servir para caminar, es decir, el que va a hacer este movimiento. Entonces, int i igual a 0, es decir, desde la posición 0, va a empezar, va a arrancar, mientras sea menor que 49, en este caso menor que 4. Es decir, que la última posición, la posición más alta, va a ser 49 y va a caminar un paso a la vez. Cuando llega a la primera posición, va a recorrer todas las filas. Es decir, se viene a esta posición, perdón, todas las columnas. Viene a la primera fila y va a recorrer todas las columnas. Primero la columna 0, luego la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4. Por lo tanto, necesito otra variable que me cuente. ¿Por qué? Fíjense que esta i, que es de estructura,
también está funcionando dentro. ¿Por qué? Porque este ciclo repetitivo de aquí pertenece, está dentro de este otro. Por lo tanto, aquí va a conoce la identidad de esa I de estructura. Y le decimos que va a recorrer ahora, ¿qué cosa? Las columnas. Va a ir caminando todas las posiciones de columna. Desde la posición 0 hasta la última posición, hasta la más alta, es decir, hasta la 49. Por eso ponemos el 50. Aquí también debería ser 50. ¿De cuánto en cuánto va a caminar? No va a caminar de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5. Va a caminar de 1 en 1. Por eso es que ponemos J más más. Este J más más es como decir que J toma el valor de J más 1. Podemos dejarlo así. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, lo que tenemos que hacer es insertar el valor. Es agarrar, ponernos en esa posición y escribir el 9 y dar Enter. Por lo tanto, vamos a la posición matriz IJ y le damos el valor que nos han dado, porque nos los están enviando. Luego, nosotros no necesitamos hacer nada más porque estamos rellenando. Si quisiéramos mostrar, sería diferente. Vamos a llamar acá la función rellenar. Vamos a darle un valor de 8, por ejemplo, y vamos a ejecutar. Este me sirve para mostrar y el otro para rellenar. Compila y ejecuta. Y ahí lo tienen. Rellenó toda la matriz con el valor 8, que fue el que le di. Ahora, miren esto. Matriz en la posición 10, 15 va a tomar el valor de 9. ¿Han visto esos memes, esos concursos que dice encuentra en menos de 20 segundos la rata en medio de las liebres? Ahora el concurso es en menos de 20 segundos encuentra el 9 en medio de los 8. Compilamos, ejecutamos y ahí rellenó. ¿Alguien puede ver el número 9? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, no puedo encontrar. En la fila 15 y columna 9. ¿Sí? Ahí está donde está el puntero del mouse. Entonces hemos ido a esa posición específica y le hemos dado el valor. Lo demás está rellenado como estaba, pero ahí le hemos metido un valor especial. Estamos manejando la matriz, así es como se manejan las matrices. Preguntas. Una consulta. Cuando puso el 10 y el 15, esa es la medida donde salió el 9, ¿no? Así es, correcto. Aquí fíjense, yo voy a contar los espacios. El 9 está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Sí? 16. Y si contamos el 0, son las 15 posiciones que le dije que me camine. Ahora, si contamos hacia arriba, voy a subir hasta el tope, no hay más. Ahora perdí el 9. Ya. Aquí está. Vamos a contar las posiciones. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces la posición 10 me indica las columnas y el 15 me indica las filas. Perdón, fila, columna. El 10 las filas y el 15 las columnas. Se me lenguó la traba, disculpe. Y ahí tenemos el número 9. Vamos a modificar, por ejemplo, voy a decir 49. Tenemos 10 filas, 49 columnas. Y vamos a ir poner el valor 9. Vamos a poner un valor más grande para que se note el defecto de
de la matriz, va a ejecutar y SAS, y fíjense, ahí arriba me lo puso, sobresale. ¿En qué posición? 10 filas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué columna? 49, la última posición, la posición más alta. Y ahí puso el valor. Si yo lo pusiera más en medio, por ejemplo, la posición 40, se va a deformar mi matriz, porque no estoy dando más que un espacio de separación, no estoy coordinando que los espacios estén bien definidos. Entonces ahí tuvimos una matriz un poco deforme, ¿no? Porque el valor aquí me ocupa varios espacios. Pero eso nos permite ver que es fila, columna. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, ingeniero. Sí. ¿Alguna pregunta? Magnífico. Bien, yo necesito ahora el tema de los grupos, ¿ya? Y hago la siguiente pregunta. ¿Alguien ya tiene grupo? Voy a detener en este momento la grabación.